Hola, buen día. Una vez más es un gusto y un verdadero honor estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Hoy quiero recomendarles que si tienen su Biblia cerca, se preparen porque vamos a leer muchas escrituras. Y si no, pues tengan una hoja de papel, un lápiz para apuntar las escrituras, porque sí me gustaría que ustedes vayan después de escuchar esta plática y corroboren lo que leímos hoy, ¿verdad? Voy a iniciar hablando respecto a la importancia que tiene la cruz para la humanidad. En Isaías 53 fue profetizado como toda la pasión de Jesús, ¿verdad? Todo lo que le sucedió a él físicamente. Y yo me atrevo a pensar que en Daniel 7 también Daniel tuvo una visión en donde estaba viendo lo mismo que pasó en la cruz, solo que qué estaba sucediendo en el ámbito espiritual cuando este evento estaba sucediendo, ¿ok? Entonces quiero invitarlos a ir a Daniel 7 y voy a empezar leyendo desde el versículo 13, cuando Daniel tiene esta visión extraordinaria y dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que será destruido. Muy bien. Como les digo, yo quiero sugerir que esto ya sucedió, y podemos ver varios pasajes en el Nuevo Testamento, y quisiera que leyéramos en Filipenses 2:8, que dice: y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Juan 12, del 27 al 28, dice: ahora, esto está hablando Jesús, ahora mi alma está turbada. ¿Y acaso diré: Padre, sálvame de esta hora? Si para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Y en ese momento vino una voz del cielo que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Luego en Hebreos 12, del 1 al 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos pues que está hablando de que Jesús fue y se sentó a la diestra de Dios. Lo que está diciendo Daniel ahí, ¿verdad? Que aquel con apariencia de hijo de hombre se acerca al anciano de días. Sigamos leyendo Daniel. Vamos al versículo 15. Esto es Daniel hablando y dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Fíjense bien, ahí él se acercó a una de las personas que estaban en esa visión y le preguntó: ¿de qué se trata esto que estoy viendo? Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y le dice así: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahora vámonos un poquito más abajo en el versículo 21, que dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Muy bien, quiero sugerir que esto también ya se cumplió, y vamos a ir a Lucas 12:32, que dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Luego en Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Esto ya sucedió, ya el reino ya está aquí, el reino nos ha sido entregado. En Mateo 28, del 18 al 20 dice:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está diciendo que esto lo está diciendo después de resucitar, ¿verdad? Él fue crucificado, resucitó y luego viene y le dice a sus discípulos esto. Dice: a mí me ha sido dada toda potestad, toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Y le dice: por tanto, ahora yo les doy a ustedes autoridad para que vayan, hagan discípulos, bautícenlos, ¿verdad? En fin, y nos da la gran comisión, dándonos con ella autoridad para poder cumplir con esa comisión. En Lucas 22:29 dice: yo pues, esto está hablando Jesús, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Muy bien. Seguimos leyendo Daniel 7. Voy a bajarme unos versículos más de Daniel 7, porque empieza a hablar de ahí de un reino que estaba dominando la tierra, ¿verdad? Y de un rey. Entonces dice, en el versículo 26 dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio. ¿A quién? A el rey que está reinando en la tierra en ese entonces, ¿verdad? Dice: pero se sentará el rey y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Yo me atrevo a pensar que aquí está hablando del príncipe de este mundo, ¿verdad? Está hablando de que le quitó el dominio a Satanás. Veamos en Hebreos 2:14, dice: así que, por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él, Jesús, también participó igualmente de lo mismo, para por medio de la muerte destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, dice ahí. Y luego en Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estoy sugiriendo entonces que esta escritura que les acabo de leer de Daniel 7:26 al 27 ya se cumplió también. El enemigo fue vencido. Entonces, como conclusión, yo solo quisiera decirles que era tan importante y tan trascendental esto que Jesús pasara por la cruz, que el diablo intentó persuadirlo de que no lo hiciera. Fíjense que en Lucas 4, del 5 al 8, dice: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí me han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Y Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo le estaba ofreciendo a Jesús un atajo para que no tuviera que pasar por la cruz. Miren cómo se lo pone, ¿verdad? No vas a tener que pasar por ese sufrimiento y vas a obtener el dominio sobre todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Pero en la Escritura dice: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Jesús tenía puestos sus ojos en el futuro. Él sabía lo que su Padre le había dicho, que era sumamente importante que Él pasara por la cruz para que el mundo pudiera tener salvación. Y es porque Jesús se subió a la cruz que tú y yo podemos tener vida eterna, podemos tener salvación. Y la salvación no es la última meta, es el inicio de lo que Él quiere para nosotros, el inicio de algo que Él quiere que hagamos. Porque dice que nos dio salvación a través de la cruz, pero no solo nos dio salvación, sino que nos dio su gracia. La gracia es un poder
maravilloso que nos capacita para ser transformados. Entonces, no solo nos dio salvación, vida eterna, nos dio su gracia para que seamos transformados, sino que también nos dio acceso a todo aquello por lo que Jesús pagó en la cruz. Él pagó un precio muy alto y dice en Isaías 53 que por sus llagas fuimos sanados. O sea que tenemos acceso a la sanidad, tenemos acceso a sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios, por ese hecho trascendental que Jesús hizo mediante la cruz. Y mediante su muerte, Él obtuvo autoridad sobre todos los reinos, sobre todo potestad, sobre todo dominio, y que dice que nos la dio a nosotros, para que podamos extender su reino aquí en la tierra. Y esto de que Jesús nos dio autoridad, lo voy a respaldar con Lucas 10:19, que dice, sí, está hablando Jesús, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. El Señor Jesús decidió confiar en su pueblo y nos ha dado a los santos la autoridad para que cumplamos con la gran comisión. Quiero terminar leyendo Efesios 2, del 6 al 7, que dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya nos hizo sentar ahí, ya estamos sentados en lugares celestiales con Él, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que después de siglos de Jesús haber resucitado, todavía estamos apenas entendiendo la superficie de lo que significó el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y la importancia de su resurrección. Este es un hecho trascendental para toda la humanidad. Lo que Jesús hizo en la cruz es mucho más importante de lo que tú puedas imaginarte. Yo creo que no logramos dimensionar la grandeza de ese sacrificio en la cruz. Es demasiado valioso. Yo quiero invitarte a que estés agradecido por lo que Jesús pagó, porque es una herencia que te pertenece a ti, por amor. Cuando escucho todo esto que Patti nos acaba de decir, solo me hace pensar en el increíble amor de Dios por la humanidad. Pensar que desde los profetas antiguos, desde tiempos antiguos, Dios ya había planificado la cruz, la muerte de Cristo. Wow, eso solo me hace pensar cuánto amor tiene Dios por nosotros. Porque no sé qué piensas tú o cómo te hace sentir el hecho de que Cristo haya venido a morir por nosotros. Dice la palabra que es el mayor acto de amor que ha existido en todos los tiempos, en la eternidad, porque es lo más valioso, la sangre de Cristo. Cristo dio todo, dio su cuerpo, dio su sangre, dio su vida. Eso solo me hace pensar que Dios nos ama. Nos ama porque la cruz es un acto de amor. Es la única forma que se podía. Porque durante muchísimos años, siglos tal vez, había forma de poderlo hacer a través de la ley, pero no se podía. O sea, había un camino, pero no se podía. Y eso, pues obviamente, nos pone entonces en la mente que la cruz es un momento trascendental para la humanidad. Porque la cruz estableció ese momento en el cual todo cambió. Todo cambió. Antes de Cristo
no había esperanza, no había forma. Era ciclos y ciclos en los cuales nosotros vemos la historia del pueblo de Dios tratando de cumplir, de hacer las cosas. Lo podríamos esto traer como para nuestra propia vida, para hoy, en el cual podríamos decir que cuando no teníamos a Cristo en el corazón, tratábamos de ser buenas personas, pero siempre fallábamos. Siempre volvíamos a regresar a situaciones, y aunque lo tratáramos de hacer todo bien, tal vez en nuestra mente había pensamientos que no eran correctos, o hacíamos las cosas bien por motivaciones equivocadas. Y es un poco lo que Pablo se dio cuenta también cuando él nos hace esa disertación en Romanos, y él se da cuenta de que no había forma. Entonces eso nos pone en perspectiva el entender que la cruz es un momento trascendental para la humanidad. Todo lo cambió. Bueno, aún nosotros sabemos que esto fue un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿verdad? Y debemos de sentirnos dichosos en la época en que vivimos. Obviamente entendemos, y como Pati ya nos hizo ver hace algún momento, que la cruz estableció la posibilidad de que nosotros entonces pudiéramos ahora ser parte de algo que no podíamos, ser parte de la familia que Dios siempre ha querido, Él llamarse un padre, porque Cristo vino a revelar también esto, que es el corazón de Dios, el querer tener una familia, para que nosotros nos podamos llamar hijos de Dios, que no es cosa pequeña. Hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Todo eso lo tenemos por lo que Él hizo, sabiendo que la cruz estableció ese punto de inflexión en la humanidad, en la cual nosotros hoy tenemos, el agradecimiento, un corazón lleno de agradecimiento que debería ser día tras día, minuto tras minuto. Cada respiración para nosotros debería de estar llena de agradecimiento, porque por Cristo, por lo que Él hizo, nosotros lo tenemos. Pero ¿eso qué significa? Significa también lo que nos decía Pati, que no solo es la salvación. Claro, la salvación es lo más importante. ¿Por qué? Porque el tiempo que pasamos aquí en la tierra es una gota de agua comparado con el océano, y aún eso es pequeño, pero solo para poder tener una idea. Pero tenemos nosotros vida eterna ya garantizada por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero ahora, ¿qué más? Bueno, ahora viene algo adicional, y tal vez eso es de lo que yo quiero continuar. Debemos de sentirnos amados, fundamentalmente sentirnos amados. Y ese amor que nosotros debemos de tener, sintiéndonos que somos valiosos. ¿Por qué? Porque la cruz estableció nuestro valor. Porque lo que fue pagado por nosotros en la cruz no fue poca cosa. Fue lo más valioso, ni siquiera fueron diamantes o oro o lo que tú puedas pensar que es lo más valioso, ni siquiera fue nada de eso. Fue lo más valioso, la sangre de Cristo. Eso te debe de hacer sentir valioso a ti, porque eso fue lo que fue pagado por ti y por mí. Entonces, eso me da mi identidad, sabiendo que a partir de ese valor que yo tengo, que es el valor que Dios dice que yo tengo, ahora tengo una identidad clara y establecida. Sé quién soy por lo que Cristo pagó por mí. Sé que Dios me ama por lo que Cristo pagó por mí. Sé que tengo el favor de Dios por lo que Cristo pagó por mí. Podría ser una lista de las 4,000 promesas que hay escritas en la Biblia, y creo que me quedo corto aún con ese recuento. Todas esas promesas son ciertas y son sí y amén. Son para mí. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por mí. Y entonces esas promesas son verdaderas, porque es lo que Dios dice que yo puedo alcanzar. Pero teniendo entonces eso que establece fundamentalmente mi identidad, que fue establecida en la cruz. Tu identidad fue establecida en la cruz. Mi identidad fue establecida en la cruz. Yo soy lo que Dios dice que soy, porque la cruz me da derecho a eso, lo que Cristo pagó por mí. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer, porque Cristo es el que puso el estándar para mí. El que cree en mí, las cosas que yo hago hará, y aún mayores, dijo Cristo. ¿Por qué dijo eso? Porque Él fue el que pagó por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener derecho a esa promesa. ¡Wow! Todo eso entonces pone en perspectiva que mi vida debe ser totalmente diferente. Mi vida debe ser totalmente diferente. Y quiero leer unos versículos para llevarte
un entendimiento. Quiero leerte Juan 15:22, porque teniendo eso, en primer lugar, ese amor que debe llenar mi ser totalmente, ahora debe de haber algo más, y debe de haber también un entendimiento que es una responsabilidad, que es un privilegio lo que yo tengo. Porque dijo Jesús en Juan 15:22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Lo que Cristo está diciendo, y obviamente nosotros lo entendemos en el contexto, es que obviamente todos teníamos la naturaleza de pecado. No está diciendo que no tuvieran pecado, para entender el contexto. Lo que está diciendo es que lo que Cristo nos vino a dar, y lo que Él vino a hacer, y lo que nos trajo, nos trae aún una responsabilidad. Si Cristo no hubiera venido, tal vez, bueno, yo entiendo, ¿verdad? Y lo dice la palabra, que los que solo soñaban, los que solo vivían sin Cristo, porque no había venido Cristo, o sea, antes de Cristo, pues la palabra dice, ¿verdad?, que sus hechos, su fe, dice, por su fe le contó por justicia a Abraham, y así Pablo nos habla de todo eso al respecto de cuando no había venido Cristo. Pero porque vino Cristo, ahora hay una responsabilidad. Nosotros, sobre todo estoy hablando de quienes, de todos nosotros, los que ya tenemos nosotros claramente el entendimiento de lo que Cristo hizo, nos da ahora también una responsabilidad. Si Él no hubiera venido, hubiera sido diferente. Pero hoy nosotros ya le tenemos y conocemos la verdad. Y por conocer la verdad tenemos esa responsabilidad. De hecho, dice también, y te quiero leer otro versículo que tú lo conoces, que está en Lucas 16:16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero luego él dice que la ley realmente era buena y la ley sigue siendo válida, pero fueron hasta Juan. El contexto es que la época en la que vivimos, que puso la perspectiva, que estamos tratando de llegar a esa perspectiva y entender lo que significa para nosotros, es que nosotros vivimos hoy en una época de gracia, pero trae una responsabilidad mayor, ¿verdad? Jesús no vino a poner las cosas más fáciles. Por el hecho de que Él vino, las cosas de hecho se pusieron difíciles. Wow, cuando uno dice, antes, Jesús hablando, antes, pues si a una persona la capturaban en adulterio, pues entonces se consideraba pecado. Pero Jesús dijo, ¿sabes? No es así. Solo con que tú pienses, tengas pensamientos de lujuria en tu mente, ya eso es contado por pecado. Antes tenías que tal vez golpear, pegarle a alguien o matar a alguien. Jesús dijo, no, solo con que tú te enfades con tu hermano, con tu amigo, ya eso te es contado por pecado. O sea, las cosas las vino a poner Jesús más difíciles. Decía, la ley te llegaba hasta este punto. ¿Sabes qué? Lo que Dios exige para nosotros es mucho más. ¿Cómo puedo entonces yo cumplir con eso? Pues porque tenemos a Cristo. Eso es lo que yo te quiero decir. Por el hecho de que tenemos a Cristo, nosotros hoy podemos decir que la ley ya no nos alcanza, pero porque nosotros ya tenemos una nueva naturaleza. Nosotros nos confesamos como nacidos de nuevo. ¿Qué significa eso? Que tú eres una nueva criatura. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Tú eres santo. Todo eso es válido para ti y eso lo estableció la cruz. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que la cruz puso también un punto de inflexión en el cual ciertas cosas llegaron hasta ahí. Tal vez, no sé, esto tal vez va a ofender a algunos, pero la cruz cambió cosas. Jesús mismo lo dijo. Esto que te acabo de decir. Antes era así. Ahora es diferente. Wow. Pues otra cosa que cambió, hay cosas que pararon. Te lo voy a dejar nada más como tarea para que tú lo pienses. Pero hay cosas que pararon con la cruz. Hay cosas que continuaron y hay cosas que cambiaron. Alguien va a decir, wow, pero si dice que ni una jota. No, la ley no se cambió. La ley sigue siendo válida, porque la paga del pecado es muerte y todo lo que está escrito en la ley es válido y sigue siendo válido. Eso no lo vino a quitar Jesús. Lo que nos dio es la oportunidad de que ahora nosotros ya no estamos sujetos a la ley porque somos nacidos de nuevo. Pero antes habían sacrificios. Ya no se hacen los sacrificios. Jesús fue, sabemos, el Cordero Perfecto que pagó. Por lo tanto, eso cambió. Eso paró, podríamos decir. No cambió, paró. Eso ya no se hace.
Pero sin embargo está escrito. O sea, hay cosas que ya no son necesarias. Hay cosas que cambiaron. Bueno, la ley del talión, y hay cosas que estaban escritas, que era lo que Jesús estaba hablando. Ustedes oyeron que antes era ojo por ojo. Pues ya no es así. De ahora en adelante, aun si alguien te hace mal, si alguien te golpea, si lo que tienes que hacer es amarlo, ya no hay nada que te puede a ti hacer que odies a alguien. Ya no puedes decir que tengas enemigos. No debes, un cristiano no debería tener enemigos. Eso cambió, ¿verdad? Hay cosas que continuaron, por supuesto, entendemos y sabemos todo eso. Pero lo que te quiero decir es que la época en la que vivimos, debemos de estar nosotros agradecidos, porque todo es por Cristo. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero hoy el reino ha venido y dice, inclusive en otro lugar tú lo puedes leer, dice que los violentos, bueno, ¿cuál es el entender de lo que nos está diciendo? Los que de veras están apasionados, luchan por entrar al reino. Y aún Jesús, cuando Él vino, Él dijo, ¿sabes qué? Yo traje el reino. Y el reino de Dios, Él habló más del reino que de salvación, siendo la salvación lo más importante que Él vino a hacer. Pero Él vino a traer y restaurar a través de la cruz el amor de Dios para la humanidad. El entender que Dios es nuestro Padre, que el plan de Dios es querer ser un Padre bueno. Dios es bueno, es un Padre bueno, absolutamente bueno. Es un Padre bueno, que solo tiene planes buenos, que solo quiere cosas buenas, que solo ha puesto todas las cosas que ha puesto dentro de ti son buenas. Eso lo vino a mostrar Jesús. Y luego vino a decir, el reino de Dios quiere manifestarse. Y Patti mencionó un versículo también en Lucas donde dice que sí, Él nos ha dado autoridad. Él nos ha dado autoridad para vencer todas las obras del enemigo. Él la delegó en nosotros. Nosotros tenemos esa autoridad delegada por Cristo para poder ir y por medio de eso mostrar el reino. ¿Sabes qué? Jesús les dijo cuando Él también en Lucas 10, cuando Él mandó a los 72 y Él les dijo, vayan por todos lados. Y cuando lleguen a algún lugar, ¿qué dijo? Sanen a los enfermos. Pero si hay enfermos allí, sánenlos, declaren paz en ese lugar. Y díganle a la gente, el reino se ha acercado. Jesús sanaba a la gente y les decía, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque eso muestra el amor de Dios. Eso muestra el poder de Dios. Eso muestra lo que Dios quiere traer a la tierra. Y esa es nuestra comisión. Lo que tú y yo somos llamados a hacer, entendiendo lo que hizo Jesús. Entonces es tener una vida de hoy en adelante, una vida santa. Porque podemos ser santos. Gracia, ¿sabes qué? Gracia, cierto, es el favor inmerecido. Pero gracia es el poder para hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Yo siempre pienso en eso. Gracia en mi vida es entender que la gracia en mí es lo que me permite a mí hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Si Dios dice que yo soy santo, la gracia me permite hacerlo. Si Dios me dice que yo puedo ir a un lugar como Él mandó a esos 72 y ir a declarar que el reino se ha acercado, declarando que las obras del enemigo van a ser rotas en ese lugar. ¿Cómo? Amando a las personas y declarando los actos de amor sobre la vida de las personas que son, sanando a las personas, diciendo palabras proféticas sobre la vida de las personas, declarando prosperidad sobre la vida de las personas, declarando todo lo que Dios quiere sobre las personas. Así que te animo a que de aquí en adelante tú vivas una vida plena, santa, con gozo, con esperanza, y que de esa manera honres lo que Dios hizo en la cruz por ti y por mí. Porque sabes, la creación gime para que se manifiesten los hijos de Dios, para que tú te manifiestes, para que tú hagas lo que tú eres llamado a hacer. Esperamos que estas palabras hayan impactado tu vida y queremos hacer una oración final para poder bendecirte. Gracias, Señor. Te damos por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra y tu evangelio. Y sabemos, Señor, que las personas que están escuchando son tierra fértil, Señor. Son discípulos declarados tuyos, Señor. Se consideran a sí mismos cristianos. Y si alguno que escucha esta enseñanza y esta prédica aún no sabe de lo que estamos hablando y no entiende lo que significa ser salvo, yo, Señor, declaro que
en el nombre de Jesús, esa persona va a buscar, te va a buscar a ti. Y bendigo, Señor, la vida de todos los que han escuchado estas palabras en el nombre de Jesús. Amén.